Vamos a empezar con la unidad 3, que es unidad de dinámica. ¿Recuerdan que decíamos que la cinemática nos dice cómo se hace un movimiento? Cómo es la velocidad que tiene, si es acelerado, no es acelerado, si es constante. Ahora lo que vamos a ver es el por qué se produce el movimiento. Vamos a estudiar las causas, ¿sí?, que lo provocan. Es decir, ¿qué es lo que lo provoca? Si hay una forma de conservar ese movimiento, se va perdiendo. Cuando varía, ver por qué varía. Y todas estas preguntas las vamos a responder con lo que vamos a llamar leyes de Newton. Son 3 leyes. La primera es la ley de la inercia, la segunda es la ley fundamental de la dinámica, la tercera es la ley de acción y reacción. Con estas 3 leyes nosotros vamos a poder analizar las causas del movimiento y ver qué es lo que lo provoca, por qué se mueve un objeto. Vamos a empezar con un concepto básico para cualquiera de estas 3 leyes, un concepto que tenemos que manejar muy bien. Cuando tiramos o empujamos un objeto, decimos que le estamos aplicando una fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial, es decir, que tenemos que definirla con su magnitud, dirección y sentido, y cuando hablamos de magnitud es el número que lo represente y una unidad. Esta unidad es el Newton y va a ser igual a kilogramos por masa sobre centímetros cuadrados. Un ejemplo de fuerza es el peso de un cuerpo, que le vamos a llamar P o W. Y vamos a identificarlo cuando cada vez que nuestras variables estén identificadas con una flechita por arriba, significa que estamos hablando de un vector. En este caso, el peso del cuerpo siempre tiene dirección vertical y sentido hacia abajo, como la aceleración de la gravedad. Justamente porque lo que provoca la fuerza de peso es la gravedad de la Tierra. Entonces va a tener siempre sentido vertical hacia abajo. Una cosa muy importante es diferenciar que peso no es lo mismo que masa. ¿Se acuerdan que creo que en la introducción lo vimos? Peso, estamos hablando de la fuerza de atracción de la Tierra que la Tierra ejerce sobre nuestro cuerpo, sobre cualquier objeto. Este objeto tiene una masa, que es la medida, es una magnitud física y vamos a medir la cantidad de materia que contiene el cuerpo. Entonces, más grande es el cuerpo, que más masa contiene, más peso va a tener porque la Tierra va a ejercer una mayor fuerza, ¿sí?, en este objeto. Con estos conceptos vamos a ver a qué le llamamos equilibrio de una partícula. En un sistema de fuerzas, F1, F2, F3 y F4, vamos a hacer la resultante del sistema. ¿Se acuerdan cuando en la introducción yo les pedía que le prestemos mucha atención a cómo hacíamos, cómo trabajábamos y resolvíamos con vectores? Bueno, eso es la base de lo que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces, es muy importante que nos acordemos cómo hacíamos para sumar. Si cada una de estas fuerzas es un vector, ¿cómo hacíamos para sumarlas? La resultante del sistema va a ser la suma de todas las fuerzas que interactúan sobre un cuerpo. Es decir, que va a ser la sumatoria de todas las fuerzas sub I, siendo I de 0 a N. N puede ser la cantidad de fuerzas que sea necesario o que esté, en este caso son 4. Entonces va a ser F1 más F2 más F3 más F4. Cuando esta sumatoria de fuerzas es igual a 0, vamos a decir
que la partícula está en equilibrio. Es decir, cuando la resultante del sistema de fuerzas es nula. Una partícula está en equilibrio significa que está inmóvil, es decir, que está en reposo, o que su movimiento es constante, es decir, su velocidad es constante, perdón, y va a pertenecer al movimiento rectilíneo uniforme o MRU. En estas dos condiciones decimos que el cuerpo o la partícula están en equilibrio. Y ahí es donde vamos a aplicar o vamos a nombrar la primera ley de Newton o ley de inercia. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sea obligado a cambiar de estado por fuerzas ejercidas sobre él. Es decir, si la sumatoria de las fuerzas es distinta de 0, el cuerpo va a cambiar su estado, ¿sí? Y va a empezar va a ser obligado a cambiar su velocidad. O en este caso, por ejemplo, lo que sería el concepto de inercia viene de que es la propiedad de los cuerpos de permanecer en estado de reposo y movimiento relativo. Imagínense un ejemplo claro de qué es la inercia, es cuando nosotros vamos en un auto y de repente el auto frena y nuestro cuerpo tiende a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a tratar de mantenerse en el movimiento que venía, ¿sí? En esta, va a venir con la velocidad del auto, entonces al frenar hay una fuerza de oposición que va a hacer que yo me detenga. Vamos a desacelerarnos. Esto pasado, ¿sí? A los ejercicios que vamos a ver nosotros, lo que vamos a hacer son las ecuaciones de equilibrio. Vemos un gráfico, ¿sí? Dos ejes, X e Y, gráficos ortogonales, que tenemos tres fuerzas, F1, F2 y F3. Es lo mismo que trabajábamos cuando veíamos vectores. Para que el sistema esté en equilibrio, es decir, que R, o sea, la resultante, sea igual a que toda la sumatoria de las fuerzas sea 0, significa que tanto sus componentes en X como sus componentes en Y tienen que ser 0. Entonces, para poder comprobar si el sistema está en equilibrio, voy a ir buscando cada una de las componentes de la fuerza y las voy a ir sumando. F2, F1, como está en el eje de las X, no va a tener componentes, sino que directamente F1 va a ser igual a F de X. F2 va a tener una proyección en el eje Y y una proyección en el eje X. Lo mismo que F3. Ahora voy a ir a sumar todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Rx va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X, es decir, F1 de X menos F2 de X menos F3 de X es igual a 0. ¿Por qué menos? Porque están en el lado negativo de las X, en el eje de las X. Es decir, que F1 de X va a ser igual a F2 de X más F3 de X. Hago lo mismo, pero con el eje de las Y. La sumatoria de las fuerzas en Y me va a dar F1Y más F2Y menos FY3. Donde la única que va a ser negativa es F3Y, mientras que las otras dos, en realidad es solamente F2Y porque esto es 0. Entonces me va a dar F2Y va a ser igual a F3. ¿Cómo seguimos trabajando? Nosotros sabemos que para poder averiguar eso vamos a trabajar con trigonometría. ¿Sí? Y vamos a ir reemplazando, vamos a igualar, por ejemplo, F2Y, F2 por seno o coseno de 30, y lo podemos ir reemplazando. Ahí ya empezamos a trabajar algebraicamente. Para todas
la resolución de estos problemas vamos a usar, o uno de los pasos fundamentales, si no es el primero que tenemos que hacer, es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es, a partir de las condiciones del problema, hagamos un bosquejo de la situación que nos presenta. Es decir, trazamos el eje hacemos un pequeño diagrama de lo que nos está planteando, trazamos los ejes coordenados, dibujamos las fuerzas, buscamos sus componentes y las sumamos. Entonces, primero, hacer el esquema del dibujo. Segundo, marcar las fuerzas, cuáles son las conocidas y cuáles son las incógnitas. Aislar cada cuerpo del sistema que se desea estudiar. Es decir, que si yo tengo dos cuerpos que, por ejemplo, a través de una polea, un cuerpo, un bloque cae y el otro está siendo arrastrado, voy a analizar primero el bloque que queda colgando y luego el bloque que se arrastra. Los aíslo y los estudio uno por uno. Dibujo el diagrama de fuerzas para cada cuerpo y las fuerzas deben representarse por medio de vectores cuyos orígenes coincidan con el origen del sistema coordenado rectangular. Es decir, que donde pongamos el eje coordenado, ahí van a ir los vectores. Trazo los ejes X e Y, los que no necesariamente deberían estar vertical y horizontal. Ya vamos a ver que en algunos casos nos conviene hacerlo inclinado. Trazo los ejes de las componentes en cada uno de los vectores y señalo los ángulos conocidos. Y después directamente hago la sumatoria de las fuerzas. Ya donde yo descompuse cada uno de los vectores, simplemente tengo que hacer la sumatoria de las fuerzas. Cuando en nuestros problemas el cuerpo, como en este caso en el que vamos a hacer la actividad 3, fíjense que son dos cuerdas que sostienen un cuerpo. En este caso no hay movimiento, por lo tanto, el cuerpo va a estar en reposo, es decir, que él va a estar en equilibrio. Entonces, en los casos en que el cuerpo tenga movimiento rectilíneo uniforme o que esté en reposo, vamos a aplicar la primera ley de Newton y vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Actividad 3. Un cuerpo cuyo peso es W cuelga de una cuerda atada a otras dos cuerdas, A y B. Estas, a su vez, están atadas al techo. Si la cuerda B forma un ángulo de 60 con el techo y la cuerda A uno de 30, dibujar el diagrama de cuerpo libre del nudo. Si nosotros analizamos las fuerzas, vamos a tener, por un lado, vertical hacia abajo, el peso del cuerpo, y para que esté en equilibrio, cada una de estas cuerdas van a tirar en el mismo sentido de la inclinación y van a ejercer una tensión hacia el techo. Es como que el techo los está tirando. Fíjense, así analizamos las fuerzas que intervienen. Acá ya tenemos el diagrama de cuerpo libre limpio, donde vamos a tener los ejes X e Y, el peso que coincide con el eje Y, en este caso la fuerza B, o sea la tensión en B, que va a estar a 60 grados. Fíjense que estos van a ser 60. Y por último, la fuerza que va a generar A, donde esto es 30. Ustedes me dicen, pero ¿cómo? ¿No es con el techo? Y ahí vamos a empezar a jugar mucho con propiedades de los triángulos. Miremos de esta forma. Si este es 60, este tiene que ser 30, y por lo tanto, como esto es 90, este también es 60. El siguiente paso es buscar las componentes. B
la tensión en B va a tener la componente BI y BX, y A va a tener AX y AI. El peso, como está, es vertical hacia abajo, coincide con el eje de la Y, por lo tanto no tiene componente en X. Por último, paso en limpio, fíjense, elimino los vectores inclinados y directamente pongo las componentes X e Y. De esta forma es más limpio y más fácil de ver y sé que tengo que sumar BX a AX y AI, BI con el peso. Les voy a dejar que hagan la actividad 4 un ratito. Una pelota de 100 newton suspendida de la cuerda A, estirada hacia un lado por otra cuerda B y mantenida de tal forma que la cuerda A genera un ángulo de 30 grados con la pared vertical, como muestra la figura. Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Hácenlo, son 5 minutitos, no cortamos ni nada. Bien, vamos a hacerlo todos juntos. Fíjense que las fuerzas que intervienen son, por un lado, el peso del cuerpo, vertical hacia abajo. Voy a tener la tensión de la cuerda que me tira hacia arriba. Y por último, que va a ser la tensión en A. Y por último, la tensión de la cuerda B que me va a tirar hacia un costado. Estas son las tres fuerzas que intervienen para mantener en un estado de equilibrio a mi objeto o mi pelota de 100 newton. Vamos a buscar la tensión en A, me va a generar una fuerza, una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Fíjense que como son 30, esto es 90 y por lo tanto este va a ser 60. Por eso yo acá hago todo por 60 grados. Planteamos sumatoria de las fuerzas en X y voy a tener B, que está coincidente con el eje X, menos la fuerza de la tensión en A, pero la componente en X, que es decir, A por coseno de 60 grados. Esto me tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, B va a ser igual a A por coseno de 30. Perdón. A por coseno de 60. Hago lo mismo con la sumatoria de las fuerzas en Y, solo que ahora voy a tener la fuerza de A en Y, es decir, A por seno de 60, menos los 100 newton. Esto va a ser igual a 0. A por seno de 60 es igual a 100 newton. ¿Qué hago ahora? En cualquiera de estas dos, por ejemplo, yo voy a despejar A, entonces voy a pasar el seno de 60 dividiendo, y le voy a reemplazar en esta fórmula. De esta forma voy a obtener el valor de B. Como ya conozco el valor de B, después lo reemplazo y conozco el valor de A. Es decir, va a ser igual a 100 newton sobre seno de 60, es decir, 115 newton. Entonces B es 115 newton por coseno de 60, es 57,7 newton. De esta forma averiguamos las fuerzas de A, de la cuerda A y de la cuerda B. Vamos a hacer la actividad 6.
Un bloque cuyo peso es de 50 newton está sostenido por dos cuerdas verticales. Cada una de ellas es capaz de soportar una tensión de hasta 60 newtons sin romperse. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la tensión en cada cuerda? Para que exista un equilibrio, es decir, que los 50 newtons sean igual a la sumatoria de las otras fuerzas de T por T, tiene que ser igual a 0. Analizamos el conjunto de fuerzas, vamos a tener los 50 newtons y voy a tener dos tensiones. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser 0 porque no tengo ninguna componente en el eje X, y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y van a ser más T porque son 2, menos los 50 newton. Esto es igual a 0, es decir, que la tensión de cada una de las cuerdas es de 25 newton. ¿Lo soportarían sin romperse? Si vimos que cada una soporta 25 newton y pueden aguantar hasta 60, es decir que no van a romperse y van a aguantar bien el peso. Vamos a hacer la actividad 7, pero esto sí les voy a dejar un ratito que lo traten de hacer solo. Son las 10:30, así que a las 35, a las y 40 lo vemos juntos, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo resolvemos esto. Una pelota de 200 newton cuelga de una cuerda anudada a otras dos cuerdas, como muestra la figura. Encuentra las tensiones de las tres cuerdas. Trazamos nuestros ejes coordenados. Vamos a tener por un lado el peso de la pelota, es decir, los 200 newtons, la tensión de la cuerda B y la tensión de la cuerda A. Uno a 45 grados y el otro a 60 grados. Busco las componentes. B va a tener componente en el eje X y en el eje Y, y A va a tener las componentes en eje X y en eje Y. El peso, en cambio, no tiene ninguna componente. Hago sumatoria de fuerzas en X, tengo entonces que es BX menos AX, porque A está al lado negativo del eje X. Es decir, BX va a ser igual a AX. Como BX es la hipotenusa B por el coseno de 45, y A es la hipotenusa que es A por coseno de 60, entonces B va a ser igual a A por coseno de 60 sobre coseno de 45. Despejé mi primer tensión, que es B. Ahora voy a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y. Tengo que, en el eje positivo de las Y voy a tener BI y AI. Y en el eje negativo, los 200 newton. Esto igual a 0, porque estamos hablando de un cuerpo que está colgando, que está en reposo. Entonces, BI va a ser igual, AI es igual a 200 newton. BI es B por seno de 45 y AI es A por seno de 60. Todo esto es igual a 200 newton. ¿Cómo hago ahora? Reemplazo lo que obtuve en mi primera ecuación, la B, lo reemplazo acá, en la segunda ecuación, hago sustitución, y me va a quedar toda la ecuación con una sola incógnita, que va a ser A. El siguiente paso es trabajar ya algebraicamente, hacer coseno de 60 por seno de 45 sobre coseno de 45, ¿cuánto es? 0,5 de A más seno de 60 es 0,87, entonces me va a dar 0,5A más 0,87A es igual a 200 newton. Es decir, 1,37A es igual a 200 newton, por lo tanto,
va a ser igual a 146 newtons. De esta forma obtengo mi valor de A. ¿Cómo termino? Haciendo el siguiente paso, que es este valor de A, reemplazarlo en la primera ecuación y así obtener el valor de B. B va a ser igual a 103,5 newtons. ¿Sí? Ahí hay diferencias, si hay diferencias de decimales, porque a mí me dio 146,4, ¿no hay problema? ¿O? No, no hay drama. Puede llegar a ser alguna configuración de la... Sí, porque tomé 1,36, me parece. Puede ser. Sí, ahí puede ser hacer una configuración incluso de la calculadora si toma grados o radianes. Bien. Vamos a ver ahora, vamos a saltearnos la segunda ley de Newton y vamos a pasar a la tercera, porque es más fácil de ver. La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Acá vamos a ver que Newton se dio cuenta de que las fuerzas siempre aparecen como resultado de la interacción de dos cuerpos. El peso de un cuerpo es la interacción del objeto con la Tierra. La acción de una fuerza sobre un cuerpo no se puede manifestar sin que haya otro cuerpo que lo provoque. Es decir, si nosotros empujamos una pared, la pared nos va a ejercer una fuerza del mismo sentido, perdón, del mismo módulo, pero sentido contrario de la fuerza que nosotros le estamos haciendo. Está ejerciendo una resistencia. Entonces, la acción es lo que yo empujo y la reacción es la pared ejerciéndome la resistencia. Las fuerzas siempre aparecen de a pares. Cada acción de un cuerpo sobre otro siempre existirá una reacción igual, pero contraria de este sobre el primero. Vamos a ver un par de ejemplos para que se entienda mejor. La tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción, dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, B reacciona sobre A con la misma fuerza, de la misma magnitud, misma dirección y de sentido contrario que B. Es un trabalengua, ya sé, pero pensemos en esto, de si uno empuja un objeto, este objeto nos va a ejercer una fuerza, se va a resistir a que lo movamos, ¿sí? El ejemplo más claro es este. Yo tengo una pistola, el momento que aprieto el gatillo y sale la bala, la pistola va a tender a irse hacia atrás. La bala, que es la acción, va a ir hacia adelante, pero mi reacción me va a tirar hacia atrás. Ahí tenemos un ejemplo visible de las dos fuerzas, cómo interactúa la bala con el revólver. Las fuerzas que actúan y las que reaccionan, aunque son iguales en magnitud y dirección y opuestas en sentido, nunca se neutralizan, porque siempre actúan sobre cuerpos diferentes. Si nosotros analizamos la bala sola, va a tener una fuerza que lo impulsa hacia adelante. Y si analizamos el revólver, va a tener la fuerza que lo impulsa hacia atrás. No se van a anular entre sí, porque justamente la interacción es lo que hace que se genere el movimiento. Dentro de dentro de esta ley de acción y reacción, vamos a trabajar con el concepto de fuerza normal, y es justamente la fuerza de reacción del piso de un cuerpo que ejerce por que haya un cuerpo en la superficie, en contacto. Cuando un cuerpo está apoyado sobre otro, este último ejerce sobre el primero una fuerza perpendicular a la superficie. En este caso es una caja sobre una superficie plana que puede ser una mesa o el piso. La caja me va a ejercer un peso en este piso, y entonces la fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie y va a ser como la fuerza de reacción, o lo que llamémosle, para que entiendan, es lo que me va a sostener el cuerpo. No, la caja no pasa porque hay una fuerza que lo impide, y esta es la fuerza normal. Vamos a llamarlo con la letra N.
Vamos a ponerle la flechita arriba porque es vectorial. Y esto es muy importante. La fuerza normal es perpendicular a la superficie. Es decir, que si estamos en una superficie plana horizontal, la normal va a coincidir con la fuerza del peso. Pero si estamos en un plano inclinado, como esta imagen, la normal va a ser igual a la componente del peso que pase por el mismo eje. Y no solamente eso, que si nosotros además habría una fuerza hacia arriba que también ayude a que se sostenga, la normal va a ser la diferencia entre estas dos. La fuerza, no podemos afirmar que la fuerza normal sea igual al peso, sino que es igual a la interacción entre el cuerpo y la superficie. Con esta fuerza normal, vamos a ver y vamos a dibujar. Recuerden que en un momento les dije que las fuerzas, los ejes, no era necesario que los dibujáramos horizontal y vertical. Cuando tenemos planos inclinados, nos va a convenir dibujar los ejes de forma inclinada, de tal manera que el eje de las X sea paralelo al plano inclinado. Vamos a ver ahora la actividad 9 para que se quede en claro este concepto. Dibuja el diagrama de cuerpo libre para los dos cuerpos del sistema de la figura, indicando las fuerzas actuantes y sus componentes. Primero que habíamos dicho era que vamos a analizar los cuerpos por separado. El W1 por un lado, W2 por el otro. Yo voy a tener el peso de la caja, 1, la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, la tensión, que en realidad va a ser la fuerza que está ejerciendo el peso 2 hacia el otro lado. Al mismo tiempo, nosotros vamos a pasar en limpio estas fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Fíjense que mi eje X es paralelo al plano inclinado. Esto me da, vamos a hacer ahora las fuerzas, vamos a trasladarlo. Tengo el peso W1, la normal 1, le llamo normal 1 porque es sobre el cuerpo 1, y mi tensión. La única que tiene componentes, W1. Analicemos el cuerpo 2, voy a tener el peso 2, la fuerza normal 2, y la tensión que va a ser igual en los dos casos. Este valor en los dos casos va a ser T. Y es el resultado de la interacción de los dos cuerpos. Vuelvo a trazar los ejes X e Y, esta vez perpendicular al nuevo plano. Paralelo, perdón, al nuevo plano. En este caso, tiene una inclinación de 30 grados. Paso en limpio, tengo W2, la normal en 2 y la fuerza de tensión. Compongo, las únicas fuerzas que tienen componentes son W1 y W2. Y mi siguiente paso, si yo quisiera, es sumar las sumatorias en las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Vamos a borrar un poco. Así continuamos. Este concepto de fuerza normal nos es útil porque se aplica para saber o empezar a trabajar con la fuerza de fricción. Vamos a suponer que una persona tira o empuja de una caja con una fuerza F. Como el bloque sigue en reposo, significa que la resultante del sistema es nula, es decir, que en la interacción entre P y F y N tiene que ser, tanto en X como en Y, tiene que ser igual a 0. Analizo Y y digo sí,
O la sumatoria de fuerzas en I, normal menos el peso va a ser igual a 0, entonces la normal es igual al peso. Hago sumatoria de fuerzas en X y de repente me encuentro con que no, en realidad F es la única fuerza en el eje X. ¿Por qué no se mueve? No se mueve porque en realidad existe una fuerza hacia el otro sentido, hacia el sentido contrario, va a ser la fuerza de fricción. Entonces, la interacción entre F y la fuerza de fricción, en este caso me da 0. Siempre existe fuerza de fricción, la diferencia está en que vamos a tener dos fuerzas de fricción. Primero, una fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción estática es cuando a medida que yo le voy ejerciendo fuerza a un objeto no se mueve. Yo le voy a ejercer cada vez más fuerza y esta fuerza de fricción va a seguir siendo, se va a ir a la par y se van a igualar y no va a permitir el movimiento. Hasta que va a llegar a un valor en donde el objeto se va a empezar a mover y ahí la fuerza de fricción, vamos a llamarla cinética porque permite el movimiento. La diferencia es que a partir de ahí lo único que va a hacer es frenar, ¿sí? Frenarlo al movimiento, le va a reducir intensidad. En este caso, que no hay movimiento, vamos a decir que F va a ser igual a la fuerza de fricción y le vamos a llamar fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es siempre tangente a las dos superficies que se rozan y siempre se opone al movimiento. Las fuerzas de rozamiento surgen de que hay pequeñas irregularidades en la superficie de contacto y la interacción entre estas irregularidades va a generar que el movimiento se frene y se trabe. Más pulidas son las superficies, más fáciles de moverlo. A medida que aumentamos el valor de F, vemos que el bloque va a seguir sin moverse. Podemos decir entonces que el valor de F se vuelve mayor al aumentar mi fuerza. Esta fuerza de rozamiento se denomina fuerza de fricción estática. Es variable y siempre equilibra la fuerza que tiende a poner en movimiento un cuerpo. Sin embargo, si seguimos aumentando el valor de F, la fuerza de fricción estática va a seguir aumentando hasta llegar a un límite máximo a partir del cual la fuerza de rozamiento se vencerá y el bloque comenzará a moverse. Esta fuerza de rozamiento se conoce como fuerza de fricción cinética. Tanto la fuerza de fricción estática como fuerza de fricción cinética tienen la misma fórmula y es coeficiente de fricción por la normal. El coeficiente de fricción va a cambiar según la fuerza de fricción de la que nosotros hablemos. En un caso va a ser coeficiente de fricción estático y en el otro va a ser coeficiente de fricción cinético. En los dos casos, el coeficiente es adimensional, es decir, que no tiene ninguna unidad, y simplemente es una constante que multiplica la fuerza normal. Como regla general es más difícil empezar el movimiento, es decir, que la fuerza de fricción estática es mayor a la fuerza de fricción cinética. Y por lo tanto, sus coeficientes va a pasar lo mismo. El coeficiente de fricción estático va a ser mayor al coeficiente de fricción cinético. Bueno, vamos a hacer la última actividad del día y después cortamos. Un bloque de 50 newtons descansa sobre una superficie horizontal. Se requiere una fuerza horizontal de 10 newtons para iniciar el movimiento del bloque. Una vez en movimiento, solo se necesita una fuerza de 5 newtons para mantener la velocidad constante. Encuentra los coeficientes de fricción estática y fricción cinética. Al iniciar el movimiento, vamos a tener acá el objeto, es similar a la forma que vimos antes, un objeto cuadrado rectangular que va a tener peso, la normal, hacia mi derecha, yo voy a ejercer una fuerza, que en este caso dijimos que es de 10 newtons para iniciar el movimiento, y la fuerza de fricción estática
que se va a oponer al movimiento y va a estar hacia la izquierda. Paso en limpio, fíjense que en estos casos no tengo que descomponer ninguna fuerza porque coinciden con los ejes X e Y. Y digo que al iniciar el movimiento, la normal va a ser la fuerza de la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la normal menos el peso. Todo esto igual a 0, porque seguimos en movimiento, velocidad constante o en reposo. En este caso, al iniciar el movimiento, vas a tener una velocidad constante. Entonces, despejo y simplemente tengo que la normal va a ser igual al peso, es decir, 50 newtons. Hago lo mismo con el eje de las X y tengo que F menos fuerza de fricción estática va a ser igual a 0. Es decir, que mi fuerza va a ser igual a la fuerza de fricción estática, es decir, 10 newton. Si yo quisiera averiguar el valor de mi coeficiente, simplemente reemplazo y digo que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático por la normal. Como ya conozco la normal, ya conozco mi fuerza de fricción, simplemente despejo y tengo que 10 newtons, mi fuerza de fricción estática sobre la normal es igual a 10 newtons sobre 50 newtons, es decir, 0,2. Fíjense que yo no le pongo unidad, justamente porque es adimensional. De esta forma tengo que al iniciar el movimiento, mi coeficiente de fricción estático es 0,2. Como ya está moviéndose, para mantenerlo a una velocidad constante, la fuerza que tengo que ejercer es de 5 newtons. Entonces hago el mismo proceso, pero en lugar de, acá en lugar de 10 newtons voy a tener 5 newtons. Para mantener el movimiento, mismo proceso, dibujo el esquema, hago el diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas en Y no va a cambiar, mi normal va a seguir siendo 50 newtons. En cambio, cuando hago la sumatoria de las fuerzas en X, ahora voy a obtener que la fuerza F tiene que ser igual a la fuerza de fricción, es decir, 5 newtons. Acá cambió mi valor. Simplemente repito el paso y obtengo que mi coeficiente de fricción cinético es de 0,1. Y se cumple la norma que habíamos establecido en que la fuerza del coeficiente de fricción estático es mayor al coeficiente de fricción cinético. El otro era 0,2 y este es 0,1. Les voy a dejar este ejercicio para que lo hagan ustedes y lo vemos después del parcial, ¿sí? Es la actividad 11 y tenemos dos bloques, una masa M minúscula y una masa M mayúscula, que está descansando la masa M minúscula sobre un plano inclinado con una pendiente de 30 grados. El bloque está atado a una cuerda que pasa por una polea sin fricción y en el vértice del plano inclinado de la cual cuelga a su vez otro bloque, el M mayúscula. ¿Cuál debe ser el peso del segundo bloque para que el sistema se encuentre en equilibrio? ¿Sí? Se los dejo para que lo hagan de tarea después del examen. Así vamos poniendo en práctica un poco de lo que vemos de dinámica.